Buenos días. Bueno, bienvenidos. Veo que va creciendo el listado de espectadores, ¿vale? Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar y creemos que el último del verano. La verdad es que yo creo que ya lo hemos anunciado en algunos otros, que parecían que era el último de verano, pero se nos ha colado mucha propuesta normativa, se nos ha colado el tema de las subastas, Real Decreto Ley 2320, y ahora tenemos encima de la mesa pues sobre lo que hablaremos hoy, ¿no? El nuevo Real Decreto de acceso y conexión, que lo conocéis pues la mayoría de vosotros, y nos hemos visto, no voy a decir obligados, pues lo hacemos con total gusto, ¿no? En celebrar este webinar pues para contar pues un poco el propio Real Decreto y cómo queda pues toda esta nueva regulación del acceso y conexión. Yo antes de nada, pues eso, daros la bienvenida a todos, esperando que todos estéis bien. Ya no sé si algunos en fase 2 o fase 1 incluso que se habla, ¿verdad? Estamos ahora a la expectativa de estos nuevos rebrotes, de cómo quede la cosa. Simplemente, pues eso, transmitirnos nuestros mejores deseos de salud para vosotros y vuestros familiares, aunque entiendo que ya muchos de vosotros, como nos pasa a algunos, incorporados medianamente, digamos, hacia la normalidad de la oficina, ¿no? Recordaros que, bueno, la herramienta Zoom, pues supongo que todos vosotros la conocéis. Lo que vamos a hacer, pues evidentemente será este formato webinar en el cual nos acompaña el ponente Ignacio, que ahora lo presentaré, que Ignacio nos contará el Real Decreto, la nueva regulación, cómo queda de acceso y conexión. Y la idea es, pues bueno, para que podáis interactuar con nosotros, hará Ignacio una presentación sobre su visión del Real Decreto y el alcance del mismo y las implicaciones que puede tener. Y luego lo que nos gustaría pues es abrir un tiempo para el debate y más, o mejor dicho, preguntas y respuestas que trataremos de dar en este caso Ignacio, ¿vale? O sea, que si queréis alguna que pudiéramos contestar desde APA, pues fenomenal. Pues eso, recordad que la herramienta Zoom tenéis abajo varios botones. Uno de ellos es el de chatear, ahí os animamos a todos a que os presentéis, nos digáis desde dónde os estáis conectando, la empresa, etcétera, etcétera. Y luego, de cara a las preguntas, para realizar a Ignacio, por favor, utilizar el apartado de preguntas y respuestas, o el Q&A, creo que si tenéis la versión en inglés, ¿vale? Que digamos está a la derecha. Pues probablemente yo dirigiré el debate, trataré de lanzarle a Ignacio pues todas las preguntas que lleguen y lo que os digo, en el caso del chat, pues probablemente se nos escape. Os animamos a que sean, ya os digo, en el apartado preguntas y respuestas. Ha habido mucho interés en este webinar, hemos superado creo que los 500 inscritos, veremos a ver al final cuántos os conectáis, ya vamos por encima de los 200, con lo cual, pues nada, lo que decía, mucho interés, evidentemente es una regulación de la cual estábamos pendientes desde hace muchos años, ya en el año 2013 con la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico, pues su artículo 33, ¿verdad? Ignacio ya hablaba de este Real Decreto de Acceso y Conexión, incluso antes del cambio de gobierno, digamos, cuando teníamos el gobierno, no el anterior, sino el previo del Partido Popular, tuvimos una propuesta de modificación de este Real Decreto hace ya más de 2 años. Sin embargo, se quedó por el camino y luego sí que conocimos, pues hace algo más de un año, una nueva propuesta de circular de acceso y conexión de la CNMC, que ha tardado, pues eso, mucho tiempo. Ya sabéis que hubo un reparto de competencias entre el Ministerio y en este caso el regulador CNMC en esta materia. Y bueno, fue de las primeras circulares sobre las que informó la comisión, sin embargo, pues parece que quedó un cajón y hasta hace, digamos, unos meses no conocimos esa segunda versión de circular. Ahora tenemos encima de la mesa este proyecto Real Decreto de Acceso y Conexión, que modifica fundamentalmente el 55/2000 e introduce muchos nuevos aspectos en línea con el Real Decreto 2320, pues eso, almacenamiento, hibridación, sobre instalación de potencia, etcétera, etcétera. Y nada, pues analizaremos, lo dicho, este proyecto Real Decreto, nos dará Ignacio, que aprovecho para agradecerte, Ignacio, que nos acompañes hoy,
su visión sobre el mismo y, como decía, Ignacio nos hará un PowerPoint. Os recuerdo a todos que la sesión se está grabando, ¿vale? Y cuando una vez finalizado el webinar, pues días después os mandaremos el vídeo junto con el PowerPoint que Ignacio nos dejará compartirlo con vosotros, ¿vale? También, Ignacio, entiendo que en caso de que alguno de nuestros espectadores tenga alguna duda o cuestión o quiera tratar algo contigo, les podremos facilitar tu contacto, ¿verdad?, para poder ahondar en ello. Entonces, pues por mi parte nada más. Voy a presentar a Ignacio, aunque requiere poca presentación. Yo creo que la mayoría de vosotros le conocéis. Ignacio pues dirige el Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, un despacho que está muy activo en temas de energía. Y él es abogado del Estado. Ha sido, pues bueno, tiene un currículum que, como lo cuente, pues nos tiramos media mañana. Pero bueno, ha sido director de gabinete de diferentes secretarios de Estado del año 2012 al año 2015. Ha pasado también por grandes empresas como Red Eléctrica, Enagas, en diferentes niveles de consejero y director de asuntos jurídicos. Y antes de incorporarse a CMS, pues fue durante un tiempo el presidente también del operador del mercado en España. Con lo cual, Ignacio, evidentemente, aparte de por su formación, ¿no?, evidentemente como abogado del Estado y jurista, sino por su experiencia, digamos, profesional, el conocimiento que tiene pues es más que profundo. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros a todos que estéis aquí. Ignacio, agradecerte a ti particularmente que hayas accedido a colaborar con nosotros en este webinar y volver a recordaros eso, por favor, en caso de preguntas y respuestas, utilizar la cajita esta de la derecha, que seguramente habrá alguna que se quede en el aire, pero bueno, trataremos de dar respuesta a la mayor parte de ellas. Y por mi parte, nada más, Ignacio, lo dicho, agradecerte que estés aquí. Ahora, cuando comiences tu presentación, yo ya desconectaré el vídeo, aunque estaré aquí siguiendo el debate. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José María, gracias por la presentación, gracias por la invitación también. La verdad es que es un reto el poder exponer, porque realmente nos encontramos en un momento regulatorio sumamente complejo, ¿no? Y yo creo que este Real Decreto, siendo en su redacción, en cierto modo, bueno, más sencillo, sin embargo, encuadrarlo dentro de todo el sistema de acceso y conexión, pues requiere, como veremos a continuación, pues requiere un cierto esfuerzo, por lo menos de esfuerzo de comprensión, ¿no? El otro día me decía un amigo del sector, me decía, bueno, a ver si cuentas la ingeniería legal, ¿no? Y me hizo gracia el tema de ingeniería legal porque es verdaderamente para ver lo que está vigente, cómo está vigente, hasta cuándo, qué normas se me aplican. La verdad es que estamos en un momento que desde el punto de vista regulatorio, digo, es muy interesante, pero es muy complejo, sobre todo para quien quiere desarrollar un proyecto y que, por lo tanto, pues que tiene una cierta claridad, ¿no? Ya no hablemos de financiarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, intentaré exponer lo mejor posible. Hay una presentación que ha buscado la simplicidad, pero dentro de la dificultad de la materia. Y luego también, bueno, pues como decía José María, pues yo me ofrezco a poder resolver las dudas que sean posteriormente y las que no sepa, porque seguramente muchas de ellas no las conoceré, pues, bueno, pues, en su caso, pues podéis contactar conmigo y os facilita para el contacto y os mando un correo electrónico que seguro será contestado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que partir de esta ingeniería legal, ¿no? Con una serie de modificaciones y de situaciones que ahora nos encontramos desde el ámbito regulatorio. Lo ha comentado José María. Estamos en el ámbito de las subastas, estamos también en el ámbito de la incorporación de nuevas actividades como es la hibridación y el almacenamiento. El Real Decreto se refiere expresamente a ello. Se ha dado una regulación muy rápida, bueno, muy rápida. En el momento que se ha incorporado a través del Real Decreto Ley 23/2020, pues ya tenemos aquí, ya se contempla la hibridación, también para instalaciones del 413, y tenemos, por lo tanto, bueno, pues un ámbito regulatorio que está en este momento centrándose y que está desarrollando, yo lo que considero una nueva reforma del sistema eléctrico, pero desde el punto de vista de la norma o de las normas más importantes, que yo creo que, aparte de la relevancia de muchas otras, pero es el acceso y la conexión, ¿no? El acceso y conexión es clave para el desarrollo de los proyectos y, por lo tanto, es clave para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, del PNIEC, y también es clave para el desarrollo de negocio y hacia dónde se va a encaminar el sistema eléctrico y casi el sistema energético en general, ¿no? En España, tanto en Europa.
Y concretamente partimos de la regulación de acceso y conexión, que ha sufrido diferentes modificaciones que ahora, insisto, os expondré, pero quiero partir de una idea, ¿no? Y es la idea que se ha tenido de la burbuja existente respecto de permisos de acceso y conexión. El Real Decreto Ley 23/2020 contempla bueno, pues una mención específica y yo creo que bueno, muy expresiva de lo que considera como una especulación respecto a esta tramitación, ¿no? Digamos que lo veremos a lo largo, se trata de paliar esta idea, de paliar las consecuencias de esta idea, pero sinceramente yo creo que ahí hay un punto bueno, quien tramita un permiso normalmente ha puesto una garantía y veremos si se ha conseguido conciliar la necesidad del desarrollo y de la utilización de la capacidad que está ocupada a través de un permiso de acceso y conexión con el desarrollo de los proyectos. Yo creo que esta es la clave del Real Decreto, ¿no? Si la regulación va a ayudar o va a perjudicar y, sobre todo, si va a resolver el problema del desarrollo de proyectos y con la rapidez con la que se requiere. Bueno, pues sin mucho más, vamos, sin muchos más preámbulos, yo creo que voy a compartir la presentación para, a ver, que no me equivoque de presentación. A ver, yo creo que estaría aquí. Fenomenal, Ignacio. Si la pones a pantalla completa ya la vemos fenomenal. Vale, pues yo creo que ahora, perfecto. ¿Vale? Y bueno, como decíamos, el borrador de Real Decreto de Acceso y Conexión, y vamos a abordar la regulación actual para centrarnos normativamente dónde nos encontramos, luego los principales aspectos del Real Decreto y un específico apartado para la caducidad de los permisos de acceso y conexión relacionado con la ejecución de garantías, que yo creo que es un aspecto muy relevante, y el escenario regulatorio futuro que se va a desarrollar a partir de esta norma y del propio desarrollo de esta norma, ¿no? Vamos a partir, bueno, yo siempre introduzco, yo estuve trabajando en red eléctrica y la verdad es que fue una época buenísima y en la que aprendí muchísimo con los magníficos ingenieros que hay allí y que siguen desarrollando su trabajo. Y bueno, yo siempre intento partir de esta diapositiva porque para mí es la que permite integrar lo que es el sistema eléctrico, ¿no? Y por eso ya lo he adelantado, con lo cual no me voy a extender, pero la clave del acceso y la conexión determina el propio funcionamiento del sistema y si vemos la zona sombreada ahí se va a desarrollar, aparte de la red de distribución, pero ahí se va a desarrollar fundamentalmente la actividad del acceso y la conexión y por lo tanto, insisto, me parece que es clave para el desarrollo de los proyectos y por lo tanto para el funcionamiento del sistema. A partir de aquí, como decíamos, la regulación actual de los permisos, conocemos lo que es el derecho de acceso como el derecho a verter y hacer circular la energía y el derecho de conexión a realizar las instalaciones físicas que esto permite. Tenemos una capacidad de acceso que en este punto yo creo que la clave es considerar esta capacidad de acceso como el elemento determinante para interpretar también las normas. Como veremos, la hibridación o el almacenamiento te permite incorporar módulos de generación, así lo define la ley, pero el Real Decreto, pero estos módulos de generación pueden enmarcarse dentro de esa capacidad de acceso con un límite del 40%, pero dentro de esa capacidad de acceso. Yo creo que esta es la clave para entender también las interpretaciones que van a tener que hacer, especialmente por el gestor de red y por los órganos administrativos competentes para considerar el propio permiso. Ya nos adentraremos posteriormente en este aspecto. A partir de ahí, lo ha indicado ya José María y estamos con el desarrollo del artículo 33. Este Real Decreto trata de ejecutar el mandato del artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico, Ley 24/2013, y que, por lo tanto, pues ha un tiempo excesivo para su desarrollo y que se ha quedado una norma que ha sido y es fundamental, como decíamos, para el desarrollo del sector. A partir de ahí, tenemos que tener en cuenta también el Real Decreto Ley 1/2019 en cuanto que asigna las competencias al Consejo de Ministros y, por lo tanto, al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la que es pues una discusión que analizaremos posteriormente cuando hablemos del escenario regulatorio futuro, en cuanto que es necesaria la concurrencia tanto de la circular de la CNMC como del Real Decreto de Acceso y Conexión para que el sistema funcione. Como me explicaba a mí una persona el otro día, el modelo ideal, partiendo de un modelo ideal, posteriormente podemos sectorizar las competencias de la CNMC y del Gobierno. Y, por lo tanto, ojalá el resultado lleve a ese escenario ideal, ¿no? Y que, por lo tanto, haya una perfecta coordinación entre la CNMC y el Ministerio y el Gobierno en la aprobación del Real Decreto para que tengamos una norma que sea clara y que resuelva los problemas y que, por lo tanto, ejecute las políticas que en su momento haya enmarcado tanto el Gobierno como la CNMC, pero que resuelva las dudas jurídicas porque yo creo que esto es trascendental
como decía, para el desarrollo de los proyectos. Bueno, el Real Decreto Ley 23/2020, que seguramente todos conocéis, pero que establece, y lo recordamos, un régimen transitorio de 3 meses para la aprobación. Tenemos un mandato en la ley, pero también este Real Decreto Ley establece un mandato a la CNMC y al Ministerio para la aprobación de la normativa en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, que fue el 25 de junio. Por lo tanto, el 25 de septiembre, idealmente, deberíamos tener una regulación tanto de la CNMC y del Gobierno que cierre la regulación del acceso y la conexión. Hasta ese momento se ha dado una moratoria para el otorgamiento de nuevos permisos de acceso y que se establece, por lo tanto, hasta el 25 de septiembre. De este modo, la estrategia de las empresas pues, deberá enmarcarse fundamentalmente con estos plazos. Es decir, podrá conocer o ya va conociendo parte de la regulación y tiene la oportunidad de renunciar a su permiso y, por lo tanto, recuperar las garantías, que este es uno de los elementos fundamentales al establecerse la moratoria. Entonces, bueno, a partir de aquí se fijan los hitos administrativos que analizaremos posteriormente en cuanto que van a estar vigentes y en cuanto que se remite el propio Real Decreto de Acceso y Conexión, el borrador, y luego este incumplimiento de los hitos pues, determina la ejecución de las garantías, como sabemos. El Real Decreto Ley 23 también estableció la modificación del Real Decreto 1955 y en aspectos fundamentales, no me voy a extender, pero sobre todo en la exoneración en algunos casos de autorización administrativa previa, la nueva regulación de modificación no sustancial y luego los criterios de consideración de una misma instalación y especialmente me refiero a ello con el criterio de los 10 kilómetros, 10.000 metros del centro geográfico que está creando ciertos problemas de interpretación y por lo tanto de proyección o de aplicación de las normas. En este caso, seguimos con se mantiene y se va a mantener por el Real Decreto nuevo los 40 euros kilovatio instalados y la vigencia muy importante del artículo 59 bis, 66 bis del 1955, así como de la regulación establecida en el Real Decreto 413/2014. Vamos ya, y perdonar a lo mejor la rapidez o, digamos, la condensación de estas normas porque, bueno, el punto esencial y que nos ocupa hoy, por lo tanto, es analizar la regulación establecida en el Real Decreto. Bueno, en primer lugar, vamos a enmarcar dónde nos encontramos y a quién es de aplicación, ¿no? Porque esto es un elemento, como decía, de esta complicación que puede ser determinante. Por un lado, para las nuevas instalaciones de generación, consumo, almacenamiento, transporte y distribución, y luego para las existentes en el supuesto de ser modificadas y consideradas como nueva instalación. Por lo tanto, para las existentes actualmente se siguen tramitando conforme a la regulación que se deriva del Real Decreto 413/2014, también del 1955 y, por supuesto, de la Ley del Sector Eléctrico. Por lo tanto, tiene esta regulación, pero para las nuevas, desde luego, se hará de aplicación el Real Decreto de Acceso y Conexión que se apruebe. Bueno, se produce el mantenimiento para las existentes del interlocutor único de nudo, pero que deberán respetar el principio de prelación temporal, lo regula expresamente en la disposición transitoria del Real Decreto. La tramitación de cualquier petición deberá resolverse en el plazo de 3 días, o sea, deberán tramitar el escrito que se presente o la solicitud que se presente al IUN, deberá remitirse al gestor de red en el plazo de 3 días y luego el gestor de red tiene 7 días para requerir la presentación por el IUN de la diferente documentación que se hubiera establecido. Es muy importante el Real Decreto en cuanto que fija plazos y en muchos casos no teníamos esta constancia. Y yo creo que ha querido referirse también a la regulación que digamos, del régimen transitorio para fijar estos plazos y, por lo tanto, para que se acaben las tramitaciones y para que estén muy claras las normas. Todos sabemos que la regulación del interlocutor único de nudo pues no ha estado muy clara en lo que es la definición, que tenemos ciertas lagunas normativas y que ha tenido que ir interpretando y aplicando Red Eléctrica y también el Ministerio en función pues, de criterios interpretativos que se han derivado de resoluciones de conflictos por parte de la CNMC. Como estos conflictos se van a tramitar como conflictos de acceso ante la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Con esto veríamos la vigencia, a quién no se aplica el acceso y conexión y vamos a ver procedimiento abreviado. ¿A quién no se aplica? Para instalaciones de autoconsumo sin excedentes. Para instalaciones de consumo con excedente de potencia igual o menor de 15 kilovatios que se ubiquen en suelo urbanizado y con dotaciones urbanísticas y luego instalaciones de consumo de hasta 100 kilovatios en baja tensión y 250 kilovatios de alta tensión que estén también en suelo urbanizado y que por lo tanto cuentan con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística. Y aunque vamos a analizar el procedimiento general, nos referimos también al procedimiento abreviado en el que los plazos se reducen a la mitad
y que establece la conexión en un plazo de 7 días desde la solicitud y que con la solicitud deberá acompañarse el contrato técnico de acceso, el CTA, y que, bueno, este procedimiento abreviado se va a aplicar para instalaciones de pequeña potencia no superior a 15 kilovatios y para consumidores de baja tensión que soliciten punto de conexión de potencia no superior a 15 kilovatios y que no estén exentos en los términos que hemos visto anteriormente. También hago una referencia aquí a las instalaciones que hibriden con permiso de acceso y conexión, se les aplican también los plazos del procedimiento abreviado, aunque van por el procedimiento general, pero en este caso se acude al procedimiento abreviado. Bueno, entramos ya en una cuestión fundamental, ¿no? ¿Qué criterio se aplica para el otorgamiento del permiso de acceso y conexión? Como sabemos, ya teníamos en tramitación una circular de la Comisión de Acceso y Conexión, que nos referimos posteriormente, pero, bueno, aquí se ha fijado una serie de criterios por parte del Ministerio en la propuesta de Real Decreto en relación con cuestiones que también han sido reguladas o que eran reguladas por la circular que se envió al Consejo de Estado en junio de la CNMC. Bien, en relación con el criterio, se establece el criterio de prelación temporal con carácter general. Bien, pero a partir de ahí, y yo creo que esto es una redacción que posiblemente será objeto de revisión, se determina que la fecha de presentación de la solicitud, que esta prelación, perdón, se va a determinar por la fecha de presentación de la solicitud ante el gestor de red o la subsanación de la solicitud. Bien, el problema aquí deriva no tanto en la fecha de presentación, que es ante el gestor de red, por lo que podremos acreditar, sino en el caso de la subsanación de la solicitud, en cuanto que no está perfectamente delimitado qué debe entenderse por subsanación y qué puede ser objeto de subsanación. Esto, insisto, que va a ser una de las cuestiones que posiblemente sean objeto de corrección para dar una mayor claridad. Bien, ¿qué ocurre si se ha presentado el mismo día la solicitud de acceso y conexión? Bueno, pues si hay coincidencia de fechas, lo que dice el Real Decreto es que se atenderá a la fecha de presentación ante el órgano competente para autorizar la instalación del resguardo de la garantía, del depósito de la garantía. Es decir, que aquí ya no acudimos a la fecha del resguardo del depósito de la garantía, sino a la fecha de acreditación ante el órgano competente para autorizar la instalación de que se ha presentado, bueno, que se le ha remitido el resguardo de la garantía. Bien, y luego, en relación con las excepciones que puedan a este criterio, se establece para las instalaciones adjudicatarias de concursos de capacidad, que analizaremos posteriormente, para instalaciones con permiso de acceso y conexión concedidos que hibriden, y para instalaciones con permisos caducados o recuperadas. Yo le he introducido este término de recuperadas porque la disposición transitoria segunda establece, como veremos, una regulación específica para los supuestos de permisos caducados o aquellos que renuncien en virtud de la aplicación del Real Decreto Ley 23/2020. Lo veremos posteriormente. Vamos a analizar ahora el procedimiento ordinario. El procedimiento que se va a seguir, hemos visto que existe una serie de particularidades para el procedimiento abreviado, pero desde luego lo que se determina es un procedimiento que yo creo que con cierta claridad y con acierto establece en primer lugar un principio, ¿no? Que es un procedimiento que es único y que ante un interlocutor único para los permisos tanto de acceso como de conexión, lo cual exige que se deban tramitar conjuntamente. Entonces, en este caso, el gestor de la red actúa como interlocutor único ante el solicitante y tramitará con el titular de la red para que estudie la viabilidad de la conexión y emita el permiso de conexión. Vamos a ver luego cada uno de los trámites, lo que nos va a permitir entender esta relación, ¿no? Asimismo, el gestor de red es el que se encarga de trasladar las comunicaciones. En este caso, se prevé que en una semana desde la entrada en vigor del Real Decreto, pensemos que el Real Decreto esperemos que esté antes del 25 de septiembre, para lo cual hay plazo, dado que, como sabemos, está en trámite ante la CNMC, ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC y el trámite que está abierto hasta el 29 hasta mañana, para presentar alegaciones ante el Ministerio. Bueno, pues en una semana desde la entrada en vigor de la norma tendrá que disponer el gestor de red de una plataforma web que permita verificar el estado de la tramitación y también donde conste la capacidad de acceso existente. Bien. Para esto es necesario también que los criterios se fijen por la circular de la CNMC y tal y como establece, en este caso, establece una correcta coordinación entre la regulación del Real Decreto con los criterios que deben ser aprobados por la circular de la CNMC. También nos llama la atención porque se está utilizando el criterio o el término de plazo de una semana, ¿no? Normalmente se utiliza el de 7 días o 15 días, un mes, pero normalmente no es ciertamente anecdótico, pero bueno, es una cuestión, ya digo, curiosa, que se utiliza términos en el Real Decreto como la semana.
Bien, a partir de ahí, ¿qué está ante la solicitud que se tiene que tramitar? ¿Cuándo se puede dar lugar a la admisión? Bueno, pues cuando no se haya acreditado la presentación ante el órgano competente para la tramitación de la extracción del resguardo de haber depositado la garantía, está reservado. Hay que tener en cuenta que es no haber acreditado la presentación del resguardo, no haber efectuado la garantía, ¿no? Evidentemente, si no presentas, si no has depositado la garantía, no lo puedes justificar, pero hay que tener en cuenta que es necesario presentar esta garantía, el resguardo de la garantía, ante el órgano competente para la tramitación. Luego, puede ser que se inadmita porque el nudo esté reservado por concurso de capacidad y luego porque no se haya realizado la importación de la información que establece el Real Decreto que tiene que ser requerida y también de la que se fije por parte de la circular de la CNMC. ¿Cuándo se puede denegar el acceso? Pues por los motivos que fije la CNMC, que están pendientes y que en todo caso deberá ser motivado. Bien, en estos casos de inadmisión y denegación se recuperan las garantías, pero en el caso de la denegación deberá, cuando se proceda a la denegación deberá ser por causas no imputables directa ni indirectamente al solicitante. Es decir, que si fuera por causas imputables se te deniega por los criterios que fije la CNMC y que determine que puede haber una causa imputable directa o indirectamente al solicitante, pierdes la totalidad de las garantías. Hay que pensar la severidad de esta solicitud, dado que todavía no hemos tramitado, que todavía no hemos realizado ninguna actuación, todavía no hemos tramitado prácticamente nada y en el caso se proceda, desde el punto de vista físico y, pues la sanción, entre comillas, sanción o la penalidad que se establece por parte, en este caso, del Real Decreto, va a ser perder esas garantías, insisto, cuando se te puede imputar las causas directa o indirectamente al solicitante. Hago un paréntesis en este sentido porque hasta ahora sabemos que la regulación establecida por el 1955 establece que se pierden las garantías cuando sean causas imputables, en su caso, al solicitante, pero no concurran causas impeditivas. Ahora estamos hablando de causas no imputables directamente al solicitante. Yo creo que en este punto es importante que se pudieran delimitar o aclarar cuáles son estas causas para evitar la litigiosidad que se va a derivar de esto, dado que parece que la pretensión es proceder a la ejecución de estas garantías, ya con carácter mucho más frecuente o, con carácter permanente por parte de las administraciones, que, insisto, esa es la ejecución de garantías se llevará a cabo por el órgano competente para autorizar la instalación, clarificación que todavía no teníamos en el ordenamiento jurídico y que ha sido introducida por el Real Decreto Ley 23/2020. Bueno, pues la tramitación. Este procedimiento ordinario, ¿cómo se tramita? Voy a ir rápido en cuanto que no quiero extenderme más de la cuenta y pues, luego podemos resolver las dudas que surgen, ¿no? Bueno, pues se establece una solicitud. El primer trámite lo solicitó el gestor de red, que deberá remitirlo esta solicitud al titular de la red y que será susceptible de subsanación en un plazo de 20 días. En 20 días te tienen que requerir para subsanar y en 20 días tienes que subsanar. Se realiza el trámite, se procede a la admisión a trámite, en el caso en que se hayan cumplido con los requisitos, y luego se procede a la evaluación de la solicitud a fin de determinar su viabilidad. En este caso, se requerirá, en el plazo de 2 semanas, deberá pedirse el informe de aceptabilidad para el gestor aguas arriba. La regulación, al igual que ya estableció la circular de la CNMC, que, insisto, está pendiente o está en el ámbito de informe del Consejo de Estado, se utiliza la terminología gestor aguas arriba, gestor aguas abajo, en cuanto para identificar a los gestores de red y, por lo tanto, gestores de transporte y distribución, de la red de transporte y distribución. Bueno. Luego, esta evaluación de la solicitud puede dar lugar a que sea aceptada parcialmente y, por lo tanto, introduciendo modificaciones o denegada. Bien, a partir de ahí, en el caso de aceptación, y ya una vez subsanada esa aceptación parcial, se procede a la propuesta de acceso previa, que para lo que se da en esa propuesta de acceso previa deberán notificarnos la capacidad, los parámetros técnicos, la potencia de cortocircuito, las restricciones o limitaciones, más que restricciones, no en el ámbito de restricciones técnicas puramente dichas, sino en el ámbito de limitaciones técnicas, así como el pliego de condiciones técnicas necesarias, y también deberán comunicar la información sobre otras instalaciones con accesos concedidos dentro del mismo nudo y que pudieran dar lugar a determinadas limitaciones. El titular de red debe responder en el plazo de 30 días y, a su vez, se puede pedir la revisión en función de esta respuesta y deberá darse ya un presupuesto económico junto con las condiciones técnicas que puedan afectar a la instalación. Los plazos de la remisión a la propuesta previa se establecen en el Real Decreto y, no voy a determinar cada uno de ellos, pero hay que pensar que el máximo es de 60 días cuando se trate de la red de transporte.
Luego, la aceptación de la propuesta deberá procederse a esta aceptación expresa y la petición se puede pedir por el solicitante la revisión de estas condiciones o de los diferentes datos que nos han aportado. La no aceptación determinará la devolución de la garantía. En este caso, parece ser que esta devolución es que no se acepta la propuesta, se procede a la devolución de garantía y en este supuesto pues no se procede a la ejecución de las mismas. Esto da lugar a la emisión de los permisos de acceso y conexión. Bien, ya tenemos el permiso de acceso y conexión. ¿Dónde vamos? Vamos a la necesidad de los contratos técnicos y conexión. En el plazo de 5 meses desde el otorgamiento del permiso de acceso y conexión y obtenidas las autorizaciones administrativas, se firma ya el contrato técnico de acceso, el CTA. Para los servicios auxiliares y consumo, los generadores también firmarán un contrato de acceso y cuando se trate de la red de distribución, tanto el contrato de acceso como el CTA deberán figurar en el mismo documento. De forma simultánea, se solicitará la conexión física a la red y a través de un certificado del encargado de la lectura, estas discrepancias que pudieran surgir en esta conexión física deberán resolverse en el plazo de un mes. Y la conexión, yo creo que este plazo es muy, muy importante y esta fijación deberá realizarse en el plazo de 30 días desde la notificación de la solicitud. Es decir, que desde la solicitud de esta conexión en 30 días debería estar resuelta. Bien, a partir de aquí, bueno, hemos visto todo el procedimiento, vamos a ver una serie de particularidades y insisto que se establecen o regulaciones específicas que se establecen dentro del Real Decreto, como es los concursos de capacidad. Vamos a ver, los concursos de capacidad, si recordamos, ha habido una cierta discusión, llamémoslo así, entre el criterio manifestado en los diferentes informes por la CNMC, así como por la regulación que se dio en la primera versión del Real Decreto de Acceso y Conexión que se tramitó en el año 2018 por parte del Ministerio. Básicamente, y simplificando, lo que pretende la CNMC es que haya una concurrencia competitiva en la asignación de la capacidad y, sobre todo, respecto de los nudos que se deriven del cese de actividad o del cierre de instalaciones térmicas, cuáles es las que están produciendo especialmente con instalaciones de generación térmica de carbón y, en su caso, las que, según el calendario aprobado por el Gobierno y pactado con las compañías eléctricas, se puede derivar también del cierre de instalaciones nucleares y cualesquiera otras, si se cierra también un ciclo combinado y demás. Bueno, pues aquí nos encontramos con un concurso de capacidad que en la ley del sector eléctrico, en la Disposición Nacional 22ª, que también es esa división modificada en los diferentes últimos Reales Decretos Ley, como el Real Decreto Ley 15/2018 y otros, nos encontramos con un nuevo concurso de capacidad que excluye a aquellos que se refieren a transición justa. Es decir, los de transición justa, o los que se considera como transición justa que están ahí regulados, no se rigen por estas normas, sino que se excluyen, ya que estos están destinados a permiso de acceso y conexión a instalaciones de almacenamiento renovables. Entonces, en esta situación, cuando se declare la existencia de un concurso de capacidad y esta capacidad deba adjudicarse por este procedimiento, se les excluye de la apelación temporal y se les impone el plazo límite para inyectar y ahí se fija una serie de penalizaciones diarias en caso de que no se realice la inyección en plazo, también de la caducidad de la asignación de esta capacidad que se hubiera realizado. Bien. ¿Qué nudos serán determinados a través del informe del operador del sistema y la totalidad se puede asignar o se puede establecer el concurso de capacidad para la totalidad o parte de un nudo y que serán o bien los nuevos nudos de la red de transporte en virtud del desarrollo de la planificación actualmente en tramitación por parte de la iniciativa que le corresponde a Red Eléctrica, que ya ha sido transmitida respecto al Ministerio con el informe de la CNMC y demás, pues serán para estos que aparezcan como nuevos nudos, aquellos en los que se proceda a la liberación de capacidad y en estos casos serán de potencia de 100 megavatios o más, potencia superior a 100 megavatios. Y por otro lado, clarifica la memoria de análisis de impacto normativo del Real Decreto, clarifica que no se trata que se trata de un concurso y no una subasta y por lo tanto no supone la asignación o únicamente la asignación vía criterio económico, sino que será conforme a esta finalidad de desarrollo de renovables e instalaciones de almacenamiento, seguramente pues serán criterios que se fijarán a través de una orden ministerial que debe regular todo esto. En este punto, al menos yo no he identificado cuáles los ingresos que se pudieran derivar, si se derivan ingresos de estos concursos, en qué sentido se van a integrar dentro del sistema eléctrico, porque doy por supuesto que el destino sería el propio sistema. Bien, otra de las cuestiones fundamentales son las garantías.
Bien, no tenemos grandes novedades en relación con las garantías, dado que se mantiene el importe de 40.000 euros megavatio y la exención, y se fija una exención para instalaciones de potencia igual o inferior a 10 kilovatios o de autoconsumo que no tengan instalaciones de producción y por lo tanto no será necesario que depositen esta garantía. Luego, la presentación del recuerdo de depósito debe acompañarse, y esto es un trámite nuevo, con una solicitud expresa de confirmación de estar debidamente constituida y que deberá ser emitida por el órgano competente. Es decir, el órgano competente deberá emitir un acto en el que se diga que he depositado adecuadamente la garantía, que le he remitido el resguardo de garantía y esto lo realizará en virtud de la solicitud expresa que se realizará por aquel que justifique la presentación de esta garantía. Es decir, que tenemos un trámite nuevo en el sentido de proactividad por parte del administrado, del interesado en el permiso de acceso y conexión. Bien, la garantía se cancela en el momento que se obtenga la autorización de explotación definitiva y tenemos que relacionar también la existencia de dos garantías, de garantías adicionales que se establecen en dos artículos del Real Decreto, 25 y 26, si no recuerdo mal, como es que cuando el titular de la red tenga que ejecutar actuaciones en la red a costa del solicitante y que se trate de tensiones superiores a 36 kilovoltios. Bueno, en relación con la hibridación, únicamente referirnos que también se establece la regulación, entonces la hibridación se diferencia la regulación en relación con instalaciones de permisos ya concedidos o no concedidos. En los permisos ya concedidos se permite, siempre que se aumente la capacidad de acceso, es lo que decíamos al principio, tenemos una capacidad de acceso reconocida en nuestro permiso de acceso y conexión y, por lo tanto, mientras, digamos, dentro de nuestra instalación coloquemos almacenamiento, mientras no se altere esta capacidad de acceso, tengo, eso sí, una limitación de que no podrá ser superior al 40% de la capacidad de acceso otorgado, pero digamos que se puede aumentar esa generación o esos módulos de generación, como los define el Real Decreto ahora, dentro de mi instalación. Y luego deberán cumplirse con los requisitos de medida que evidentemente son siempre exigibles, ¿no? Para ello, solo hace falta modificar los permisos de acceso y conexión y depositar una garantía adicional de 20 euros por kilovatio. Bueno, se tramitan por el procedimiento abreviado en cuanto, como he señalado anteriormente, en cuanto a los plazos, no tanto en cuanto a los requisitos y a la tramitación, en cuanto a los plazos. Y, como decíamos, no se aplica el criterio de prelación temporal. Y luego, para los permisos de acceso no concedido, deberá utilizarse también una tecnología renovable o de almacenamiento, en los términos de los concursos de capacidad, y se establece también la garantía de 20 euros kilovatio para las tecnologías hibridadas que aporten menor potencia en términos porcentuales. Bueno, con esto llegamos a uno de los puntos, yo creo que más relevantes también o que más trascendencia tienen, que es la caducidad de los permisos de acceso y conexión, que deriva ya de lo que hemos ido viendo anteriormente. Por un lado, ¿cuándo se produce la caducidad? Bueno, el Real Decreto dice que la caducidad se produce a los 5 años, que no se ha obtenido el acta de puesta en servicio, o 7 años para el caso de instalaciones hidráulicas de bombeo. También para el supuesto del cese de vertido a la red por plazo superior a 3 años y que es distinto del cese temporal que se pueda dar a la instalación. Y luego también se produce por incumplimiento de los hitos administrativos que han sido introducidos por parte del Real Decreto Ley 23, que introduzco aquí el cuadro, pero para no extenderme más en el tiempo no voy a detallar, pero conocéis que hay plazos distintos para las instalaciones que tuvieran permiso con anterioridad a 31 de diciembre de 2017, desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2017 y 2018 en adelante. Bien, ¿cuándo se produce también la caducidad? Por el desistimiento de la construcción, por la caducidad de la autorización, incumplimiento de la autorización administrativa o el incumplimiento de los plazos de las autorizaciones que deben ser otorgadas en ámbito administrativo y por la no aportación de las garantías adicionales por construcción de red. Hemos visto anteriormente que era necesario que las instalaciones superiores de voltaje superior a 36 kilovoltios que se den garantías adicionales. Y luego, ¿esto qué implica? Pues claramente la ejecución de la garantía. Si me caducan el permiso, me ejecutan la garantía. ¿Qué ocurre? Que se establece una salvedad y es que salvo que el desistimiento en el desistimiento de la construcción venga motivada con un informe de la Administración Pública que impida la construcción y, o sea, que debe establecerse expresamente un informe que este desistimiento viene por un informe de la Administración Pública o en el caso de una vía desfavorable, pero cuando esta sea desfavorable por causas no imputables al interesado. De nuevo,
me quiero referir a esto especialmente porque, de nuevo, nos introduce en un criterio realmente complejo de interpretación y, sobre todo, atribuye una mayor incertidumbre que debe entenderse por causas no imputables al interesado en el caso de una vía desfavorable. Y, bueno, también para que no me ejecuten la garantía por estos dos motivos que se introducen, deberá ser solicitado por el interesado expresamente. Es decir, que si no hago nada, me ejecutan la garantía. Si lo solicito, tendré que decir que este desistimiento vino motivado por el informe de la Administración Pública y el informe de la Administración Pública en el que se puede uno agarrar, y luego por una vía desfavorable, pero que tendré que justificar que no son causas imputables al solicitante, que no son mis causas, no me pueden imputar esas causas. Bien, ¿qué más introducimos? Bueno, pues como decía antes, tenemos una disposición transitoria segunda que lo que trata es de recuperar aquellos proyectos que tienen los permisos caducados o a los que han renunciado los titulares. La verdad es que yo tengo ciertas dudas sobre el alcance de esta disposición, pero bueno, básicamente lo que tenemos que ver es que tienes un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, que si el Real Decreto entra antes del 25 de septiembre, pues tendríamos hasta el 25 de octubre para, bueno, el Real Decreto y de la circular de la CNMC, que tendrán que entrar conjuntamente, como decimos, para que se active el nuevo periodo, por llamarlo de esta manera, del nuevo periodo de los nuevos permisos de acceso y conexión, la concurrencia de las dos regulaciones, y por lo tanto tendremos un mes desde ese momento. Y durante ese mes, ¿qué puedo hacer? Pues puedo pedir un nuevo permiso de acceso en el mismo nudo y por la misma instalación. ¿Y cuándo? Cuando tenga una declaración de impacto ambiental que haya sido favorable, cuando se solicite el permiso para la misma instalación, tiene que ser la misma instalación, y tenemos garantías adicionales de 250.000 euros por megavatio bueno, no son adicionales, son 250.000, no más 40, son 250.000 megavatios junto con que deberán presentarse con la solicitud. Y luego estas solicitudes o estas instalaciones que tendrán preferencia de acceso y, por lo tanto, bueno, pues no se rigen por el principio de prioridad de solicitud, dado que, además, en este caso, dado el periodo temporal en el que si uno lo puede plantear, pues evidentemente todavía no se habrán podido pedir, seguramente no se habrá abierto la posibilidad de solicitar permiso de acceso y conexión. Y, bueno, y se prevé expresamente, yo creo que esto es una de las finalidades de la norma, es que no será de aplicación el criterio de la modificación de la ubicación más de 10.000 metros. Es decir, que si tengo que modificar la ubicación de la instalación en los 10.000 metros o los 10 kilómetros del centro geográfico, me lo van a permitir, pero por una sola vez. Es decir, una vez que me lo permiten, me dan el permiso de acceso y conexión cuando cumplo estos requisitos, con el depósito de la garantía y cuando tenga la vía, y ya no podré modificarlo. Me remito ya a las disposiciones establecidas en el Real Decreto Ley 23 sobre consideración de misma instalación y de criterios sustanciales o no de esta modificación. Bueno, pues digamos que hemos llegado a ese punto ya de ver toda la regulación de manera general. Quizá podremos ahondar más en los detalles. Pero bueno, ahora ¿qué nos queda, no? ¿Qué nos queda por delante? Bueno, pues por un lado, este Real Decreto tiene, como decíamos, trámites de alegaciones, ahora mismo 29 de julio de 2020, o un nuevo trámite de audiencia también para el Consejo Consultivo de Electricidad hasta el 5 de agosto, perdón, esto es un error, hasta el 5 de agosto en la CNMC. Bien, y una vez que se apruebe, pues deberá remitirse al Consejo de Estado para su tramitación, seguramente por trámite urgente, y posiblemente, si se emite el informe dentro de la CNMC a principios de agosto, pues yo creo que se va a poder aprobar la norma dentro del plazo. Luego, tenemos por otro lado también la propuesta de circular de la CNMC, a la que me he referido anteriormente, y en la que, bueno, que ya estaba esa tramitación, es una tramitación en muchos casos concurrente con lo que establece el Real Decreto, y que, bueno, pues ya fue remitida al Consejo de Estado para su informe y, bueno, está en ese trámite el informe del Consejo de Estado. Aquí hay que tener en cuenta que el Ministerio de Transición Ecológica ya emitió un informe que se contempla dentro de la memoria de la circular de la CNMC, donde aludía a los problemas de las cuestiones competenciales, ¿no? Entonces, bueno, la CNMC lo que tiene pendiente de regular, y en ese caso así lo ha reconocido y se introduce dentro de la memoria de análisis de impacto normativo del Real Decreto de Acceso y Conexión, pues le atribuye los criterios técnicos para la capacidad de acceso, para la viabilidad de la conexión, así como para determinar la influencia de una red en otra distinta, y luego también los términos y el contenido de la solicitud del permiso de acceso y conexión,
así como los motivos de negación de acceso y conexión, que se remite expresamente al Real Decreto, como señalado anteriormente, que dice el Real Decreto que deberán ser motivados y que esta información debe contenerse en la información que debe contenerse el permiso de acceso y conexión, así como los criterios económicos para la elaboración por el titular de la red del presupuesto económico cuando sea necesario desarrollar infraestructuras de red para la conexión de una instalación. Y luego también es muy importante el contenido del contrato del CTA, que deberá ser delimitado también por parte de la circular. Con lo cual, si la CNMC se ciñe a esto, que sería lo ideal, en ese caso tendríamos ya la unificación, como decíamos, del escenario completo de la regulación del acceso y conexión. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también las modificaciones muy importantes que se introducen dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que sabemos que está actualmente en tramitación en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, y que, que sin embargo, muchas de las previsiones que establecían en la Ley de Cambio Climático, en el proyecto de Ley de Cambio Climático, han sido incorporadas al Real Decreto Ley 23/2020, con lo cual será objeto de cierta enmienda y modificación para su adaptación. Y veremos en este sentido qué se introduce, pero si hubiera que introducir algunas modificaciones de rango legal, pues la vía adecuada será esta Ley 24/2013. Y, bueno, con esto llegamos, digamos, a lo que sería la exposición general del Real Decreto y su entorno. Y bueno, como decía José María, pues ya quedo a disposición vuestra para responder las preguntas que sea capaz. Fenomenal, Ignacio. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que muy claro, muy profundo y muy conciso, que es complicado, la verdad, porque con todo el contenido que tiene el Real Decreto, pues no es fácil el poder hacerlo, pues ya te digo, en este poco espacio de tiempo. Bueno, son muchas preguntas las que tenemos, ¿vale?, planteadas. Yo creo que, bueno, hay algunas que ya se han dado respuesta a lo largo de la exposición, porque, bueno, se han lanzado con carácter previo, pero voy a tratar de presentaros todas, vamos, de lanzarle la mayoría, o por así decirlo, todas a Ignacio. Todavía tenemos tiempo para la exposición. Y bueno, quería comenzar, lanzándote una pregunta sobre el tema de los avales y, digamos, nos pregunta en este caso es un socio y un asistente, dice que si se pudieran presentar o depositar ya garantías de 40 euros kilovatio para solicitudes de acceso y conexión a la red de un nuevo proyecto, aunque la tramitación esté actualmente parada, es decir, que tengamos esa moratoria, pero que aún así podamos depositar ya garantías. Por así decirlo, y si el hecho de haber hecho ese depósito proporciona cierta reserva o posición en cola cuando se reanuden los trámites de acceso con el nuevo Real Decreto. Bueno, pues es una pregunta pregunta difícil. La picaresca que viene a ser esta, yo creo, ¿no? No, vamos a ver, la ley, el Real Decreto Ley 23 y luego el Real Decreto, evidentemente sabemos que no está en vigor, con lo cual todo esto es lo que estará en vigor posteriormente, pero ya el Real Decreto Ley 23 yo creo que limita esto, ¿no? Ahora mismo no se va a poder ganar preferencia por ello, no se pueden hacer nuevas solicitudes y, por lo tanto, lo que no sé es el comportamiento de la Caja General de Depósitos y el que pueden tener las cajas de depósitos de las diferentes comunidades autónomas. Porque, evidentemente, si yo voy con una garantía a una Caja General de Depósitos, en cuanto a trámite administrativo, me lo tienen que aceptar. Otra cosa es que inmediatamente me lo devuelvan y me digan que no corresponde su tramitación. Pero, desde el punto de vista práctico, no se va a obtener la preferencia como consecuencia de haber depositado las garantías hoy. Voy a depositarlas ya para cuando entren en funcionamiento. No se puede. Vamos, te las van a devolver y además la preferencia, la prioridad temporal, como veíamos, es por la solicitud y demás, con lo cual ahora mismo no está abierto esta posibilidad, con lo cual yo no la aconsejo. Fenomenal. A ver, nos preguntan también, dice que el artículo 6.5, donde se establecen los criterios generales para el procedimiento, cuando habla de en este caso, bueno, la pregunta se refiere a las redes de distribución. Dice que esas solicitudes de permiso de acceso y conexión solo podrán realizarse sobre subestaciones existentes o incluidas en los planes de inversión. Entonces pregunta este oyente, dice, ¿significa esto que no se pueden plantear solicitudes en puntos de conexión situados directamente en una línea media tensión? Es decir,
con esta restricción no parece que permita el hacer una solicitud sobre una apertura de línea, sino directamente sobre una posición de subestación. ¿Igual es un error o crees que es intencional? Sí, no, vamos a ver, yo creo que hay diferencia en los dos apartados, ¿no? O incluidas en planes, tienen que ser existentes o incluidas en los planes de inversión de cara a baja tensión, de cara a distribución, existentes o incluidas en los planes de inversión aprobados por la Administración General del Estado. Yo creo que lo que está tratando la norma, e insisto, yo creo que la norma está bien orientada y tiene una pretensión de resolver muchos problemas y que esto se mejorará, ¿no? Y seguramente esta redacción hay que mejorarla. Pero lo que trata de decir es que no se pueden hacer, digamos, solicitudes sobre lo que se va a planificar. Ahora mismo vamos a estar en un periodo de planificación, ahora mismo hay una planificación de la red de transporte a largo plazo, digamos, y yo puedo identificar que determinada comunidad autónoma o que han incluido determinadas instalaciones. Entonces pretendo ante estas instalaciones o estar en esas posiciones, digamos, colocarme y ganar o colocarme con esa prioridad temporal. En ese caso es lo que trata de excluir. Yo creo que no. Yo creo que debemos interpretar la norma en este sentido, para que sean existentes o ya en los planes de inversión aprobados, no en los planes de inversión propuestos. Fenomenal. A ver, nos pregunta también David, dice que en relación a esto último que antes comentaba sobre los proyectos ya con permiso de acceso y conexión caducados, con el aval de 250.000 euros, sí, que comentábamos, ¿qué ocurre con el aval anterior de 40.000? ¿Se ejecuta? ¿No? ¿Es devolución? ¿Es complementario? Yo creo que lo has contado. Claro. No, eso está bien visto. No, vamos a ver. Tú ya, digamos que ha caducado, lo has devuelto. Ya te han debido devolver la garantía. El permiso está extinguido. Lo que haces es revivirlo, recuperarlo, ¿no? Entonces, esos 40 ya lo tienes o ya tienes el derecho a que te lo hayan devuelto. Con lo cual, son 250 aparte de estos. No, y yo ahí aconsejaría, para evitar confusiones, no decir, bueno, pues como tengo 40, pongo 210 y que me los junten. No, vamos a quitar un aval o una garantía y vamos a depositar otra de 250. Pero no, los otros te los han tenido que devolver en cuanto que no haya incurrido en ninguna causa, en ninguna causa de ejecución, claro. Fenomenal. Vale. Luego, en relación a la hibridación, pregunta Luis, otro amigo, dice que si el propietario de una nueva instalación hibridada debe ser el mismo que el de la tecnología preexistente o puede ser otro titular. Pues la pregunta no es la primera vez que me llega, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que puede ser otro titular, pero tienes que tener derechos sobre la instalación. Yo no creo que esté clarificado, pero no puede ser... esto pasa a veces con instalaciones de cogeneración y demás, respecto a la asociación, respecto de una instalación, ¿no? Yo creo que tiene que ser que tienes que acreditar un derecho, otra cosa que una titularidad no dominical, pero sí un derecho sobre esa instalación. Ah, fenomenal. A ver, luego comenta Alberto, bueno, yo creo que esta es fácil, ¿no? Dice, buenos días, bueno, nos da la enhorabuena por el webinar, y dice que si cuando una empresa retira los avales porque no hay posibilidad de ejecutar el proyecto, que si esa potencia se convalida en otra subestación. Bueno. No. De cara a otro permiso que tengas. Sí, no. Sí. No. Tú, cada instalación, el concepto de única instalación o misma instalación es muy importante. Para mí es tan importante como el de capacidad de acceso que se te ha concedido. Tú tienes un derecho a una capacidad de acceso y tienes un derecho a esa instalación con unas características determinadas. Y el hecho de que se ha introducido con el tema de los 10 kilómetros y demás, y esas posibles no modificaciones, trata de clarificar un problema que había de interpretativo. Otra cosa es cómo lo haya resuelto, pero trata de solucionar un problema muy importante que era qué se considera por misma instalación. Entonces, no lo puedes extender a otras instalaciones tuyas, porque lo que tienes es un derecho con esa instalación. Fenomenal. Vale. Yo creo, a ver, hay varias sobre el interlocutor único de nudo. Yo creo que si te lanzo estas se incluyen varias de las preguntas. Sí. ¿Vale? Hace referencia, Óscar, en cuanto al mantenimiento del interlocutor único de nudo para instalaciones existentes.
A ver, una instalación que se solicitó acceso a través de un interlocutor único de nudo antes de la entrada en vigor de esta nueva legislación, pero que no obtuvo permiso de acceso por falta de capacidad o cualquier otra razón, ¿se podría considerar una instalación existente? Es decir, por así decirlo, ¿qué se considera cuando habla instalación existente en el apartado de interlocutor único de nudo? La instalación existente es aquella que formuló la solicitud y que hizo el depósito de la garantía con anterioridad a 25 de junio. O sea, yo lo interpreto de esa manera. Entonces, a partir de ahí, la pregunta está, bueno, ya, pero yo lo mandé, entiendo, lo interpreto de esta manera, ¿no? Lo mandé al IUN, el IUN no lo resolvió y ¿dónde está mi solicitud? Bueno, pues tu solicitud ha tenido que entrar en el ámbito, digamos, ese recuerdo ha tenido que entrar dentro del ámbito de la administración, no del IUN, no del IUN. Entonces, si se te ha quedado en el IUN, yo creo que no es su instalación existente, y si tú no sabías que había IUN o no se había designado el IUN todavía, lo has tramitado con el gestor de red, entonces sí que será existente. Vale, preguntan por aquí también, dice, en cuanto al plazo de una semana, ese que comentaste, que yo creo que, bueno, ya ha quedado contestada parcialmente, aunque lanza dos preguntas. Dice, en cuanto al plazo de una semana, se refiere a cuándo tiene que estar la plataforma habilitada, ¿no? Y por otro lado, claro, que no lo establece el Real Decreto y cada cuánto se tendría que actualizar la información sobre la capacidad en cada nudo, ¿no? Porque una cosa es que la publiquen con fecha de, imaginemos, 2 de octubre, si esto entra el 25 de septiembre o cuando toque. O sea, en ese momento publicarán, ¿no? En esa plataforma los gestores de red la capacidad. Pero claro, no dice cada cuánto tiene que actualizar, ¿verdad? La información. No lo dice y... A ver, lo voy a revisar, pero yo no lo dice y yo creo además que... a ver, esto lo que se busca es que exista una tramitación ágil, que se tenga la información. Esto ya era una obligación que introduce la circular de la CNMC, y yo creo con mucho acierto, porque una cosa... Y yo creo que esa actualización, partiendo de... Pues tiene que ser una actualización razonable, ¿no? No va a ser in situ, pero tiene que ser una actualización de esa información desde un punto de vista razonable. ¿Y qué es razonable? Pues supongo que debería estar, por lo menos cada semana, debería actualizarse esta capacidad, o dentro de que lo permitan las plataformas informáticas, pues debería de hacerse para que vaya caminando hacia un futuro inmediato, ¿no? de actualización, ¿no? Pero quería... Yo creo que ese será un aspecto que aleguemos desde, ya lo habíamos comentado, MAPA, sí. Organizamos un grupo de trabajo, también estuviste, Ignacio, sí. Y es uno de los aspectos que solicitaremos en... Claro, hay que clarificar esta parte. Hay que clarificar, evidentemente, que esa plataforma no vale con que se publique un determinado día esa capacidad y luego la tengamos sin actualizar, ¿verdad? Vale. Mientras, Ignacio, te pregunto, ¿vale? Que también hay varias preguntas sobre el tema de pues, los nudos para concursos y demás que comentabas tú, ¿no? Podemos interpretar que cuando ese nudo esté reservado para concurso de capacidad, ¿quiere decir que se trata de un nudo de transición justa y que no se admitirán solicitudes que no sean para ello? O sea, es decir, bueno, ya has comentado que parcialmente, que podría ser parcial, ¿no? Claro. No, vamos a ver, aquí hay dos partes con los nudos. Si es que se puede llevar hacia, digamos, una asignación de la Disposición Adicional 22ª, que es sobre el otorgamiento de permiso de acceso y conexión para garantizar una transición justa, y que aquí se dice que no obstante el artículo 33 se podrán establecer procedimientos y requisitos para la concesión de la totalidad o parte de la evacuación de los nudos de red afectados por cierre de nuevas instalaciones, y siempre que se destine a energías renovables, y se ponderarán, además de los requisitos técnicos y económicos, beneficios medioambientales y sociales. Por lo tanto, lo que tenemos son estos de transición justa y que tiene que ser objeto de desarrollo y de concreción por parte de una orden ministerial que debe llevarse a la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos. Tenemos unas por este lado y tenemos otras, las que se introducen por parte de los concursos de capacidad que se introducen por el proyecto Real Decreto. Entonces, con estos concursos de capacidad, lo que te dicen también es que puede ser la totalidad o parte de un nudo, pero que son distintos de los otros. Con lo cual, a partir de ahí, a ver, hay cierta...
para mí no queda claro que sea absolutamente obligatorio hacerlo, ¿no? Con lo cual, el tema es, bueno, hasta qué punto se va a exigir o hasta qué punto, bueno, pues la propia tramitación, ¿no? El problema muchas veces en el sector energético no es eso, sino es la propia dificultad de la tramitación, ¿no? De todo, ¿no? O sea, que a lo mejor dices, bueno, no te saco un concurso de capacidad porque estoy paralizando y esto me va a exigir una tramitación X, ¿no? Pero ya digo, yo creo que hay que esperar un poco al desarrollo que se dé y luego yo creo que la norma pues introduce esto y que veremos también la CNMC en esa circular que introduce o las conversaciones que se puedan tener, porque sabemos también que esa circular puede dar lugar al procedimiento de coordinación que se establece entre el Ministerio y la CNMC, ¿no? Y a lo mejor ahí resuelven alguna de las posibles discrepancias que puedan tener. Fenomenal. A ver, nos pregunta Javier que en caso de una aceptación parcial de la solicitud de acceso y conexión, que no te la otorguen completa, si hay que aceptar la solicitud que te den o puedes retirarte del proceso sin que te ejecuten el aval. Sí. Vamos a ver, yo creo que si te ponen una objeción y la aceptación es parcial, te puedes retirar sin que te ejecuten el aval. Te hablan, en realidad en la norma se habla a la aceptación o denegación de la solicitud y luego, pero sin embargo sí que habla que puede haber una aceptación parcial, ¿no? Por lo cual, ya no es la misma solicitud que tú has hecho y por lo tanto está justificado que tú puedas retirarte, ¿no? Fenomenal. A ver, luego, en cuanto a hibridaciones, dice que, claro, que la competencia para autorizar instalaciones vendría determinada por el límite de acceso concedido y la potencia concreta de la hibridación o se acumularía ya existente. Es decir, si en caso de que tú plantees una hibridación y ya superes ese límite, imaginemos, de 50 megavatios, ¿se puede determinar que la competencia pasara a la Administración General del Estado? No. Es buenísima. Esa es buena, ¿verdad? Esa es buenísima, no me lo había planteado. Vamos a ver. Yo creo que lo que determina la competencia va a ser la capacidad de acceso, ¿no? Pero es verdad que la redacción de la ley se refiere a instalaciones de potencia superior o no a 50 megavatios. Entonces, tal y como está configurado, yo creo que lo que vas a introducir es un nuevo módulo de generación y habrá que ver a la competencia para la potencia de ese módulo de generación. O sea que si tú tienes una instalación de menos de 50 megavatios, en el momento que la vayas a hibridar, yo creo que la competencia se va a quedar en la comunidad autónoma y cuando tengas una instalación, no, va a tener que llevar la competencia, la va a tener que llevar el mismo órgano que autorizó. El mismo órgano que autorizó la primera instalación. O sea, es decir, el órgano competente para la instalación inicial debe ser el que autorice también la hibridación. Pero se podría plantear la duda, y sinceramente no lo tengo resuelto, que una instalación de 300 megavatios fuera a hibridar con 49 megavatios y que, por lo tanto, esos 49 megavatios se entendiera que es un módulo de generación independiente, aunque vaya anexo a esta instalación de 300, y por lo tanto deba ser autorizado por parte de la comunidad autónoma. Sinceramente, creo que se pueden dar las dos opciones, pero yo creo que deberá acudirse al órgano competente para la instalación de generación que ha obtenido la instalación de generación. Vale. Pero insisto, la agilidad puede llevar al otro y sinceramente no. Creo que caben las dos opciones interpretativas en eso. Bueno. A ver, nos pregunta Joaquín, dice que, por ejemplo, en cuanto a los plazos, ¿vale? Y lo pregunta Joaquín y algunos otros espectadores, que, por ejemplo, ¿cómo afectaría la necesidad de llevar a cabo un estudio de avifauna que te requiriera un año o algo parecido? ¿Se podrían ver alargados los plazos o son inamovibles? A ver, los plazos se han fijado taxativamente y además se han fijado, como sabemos, a partir de la obtención de las autorizaciones correspondientes. Con lo cual, tal y como está redactada la norma, no. Es verdad que se establece la posibilidad de que determinados plazos se puedan alargar, pero tal y como está redactado el Real Decreto Ley 23/2020, si no se modifica, en teoría no. Lo cual choca con la razón y choca con que si tú cumples todos tus plazos administrativos y cumples la entrega de la documentación, la presentación dentro de los plazos que te fijan
los procedimientos administrativos, no solo de acceso y conexión, si luego no llego, ¿de quién es la culpa? Desde luego no son causas imputables a mí, pero tal y como está, no voy a obtener la autorización de explotación en la fecha o en los 60 meses en su caso. Con lo cual, yo creo que este es un punto que a lo mejor haría falta particularizar todavía más las causas, incluso los plazos, establecer alguna, porque yo creo que la pretensión de la norma tiene que ser la tramitación y la búsqueda del interés del sistema por tener más instalaciones, pero también de la realidad de la tramitación, de la compleja tramitación que en muchos casos se pueden dar para determinadas instalaciones. Aquí hay un elemento que tampoco se incorpora. Sí que se introduce ahora el plazo de 7 años para la caducidad del permiso respecto de instalaciones hidráulicas de bombeo, pero desde luego no hay una modulación respecto, o sea, los plazos son los mismos para una instalación fotovoltaica que para una instalación, si mañana se quisiera hacer, o una instalación de nuclear. No lo va a hacer, pero se podría plantear así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay se debería buscar una modulación de estos plazos. Fenomenal. Oye, nos comenta Alfonso precisamente una cosa que comentamos el otro día en el grupo de trabajo y además creo que lo apuntaste tú, Ignacio. Dice que, claro, que la solicitud de acceso y conexión se excluye a instalaciones de potencia menor o igual a 15 kilovatios. Pero, sin embargo, se solicita aval o garantía para instalaciones de más de 10 kilovatios. O sea, que hay una diferencia, ¿verdad? Yo creo que esto es correcto y se debería modificar, claro. Claro, yo creo que debería darse una uniformidad y yo creo que es un error a veces, ¿no? Salvo que a mí se me escape algo, pero yo creo que es un error, ¿no? Vale, fenomenal. Y luego te lanzo 2 preguntas ya más, no sé si políticamente incorrectas o de opinión, no de técnica jurídica, ¿no? Dice que, claro, te lanzo las 2 a la vez. Dice, todos aquellos nuevos nudos que deriven de la nueva planificación 2021-2026 serán objeto, ¿crees?, de subastas o concursos de capacidad. Y por otra parte, bueno, contéstame esta y luego te lanzo la otra. ¿Tú qué crees? Es opinión, vamos, ¿no? No sé si la siguiente va a ser peor. Vamos a ver, aquí se dice que se podrán. Entonces va a depender de... Yo la verdad es que creo que es un instrumento que bien implementado pues puede dar lugar e incluso puede dar lugar a ciertos ingresos en el sistema, ¿no? Si se quiere buscar de esa manera o, bueno, al ser concurso se va a buscar otras finalidades, ¿no? Pero desde luego yo creo que sería bueno que se acudiera o por lo menos que se empezara a experimentar con estos concursos y que la nueva todas las instalaciones que deriven de la nueva planificación pudieran embarcarse aquí. Vale. Oye, y otra cosa es si te puedes mojar. Hemos hablado continuamente sobre los plazos, ¿no? Con la esperanza de que se pudiera aprobar antes de ese 25 de septiembre, pero nos preguntan varios amigos que nos acompañan si tú crees que va a estar aprobado el Real Decreto y la circular de la CNMC en esos plazos, ¿no? Que nos des tú, en base a tu experiencia también por la Administración, si llegaremos a tiempo de ese 25 de septiembre o qué puede ocurrir. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y la verdad es que hay antecedentes que los veranos para los funcionarios que están tramitando, empleados públicos por la CNMC y demás, pues yo creo que este verano, desde luego, nos lo trastoca a todos los que estamos en el sector trabajando, pero desde luego a ellos también, ¿no? Y yo creo que han dado el trámite de audiencia ahora, lo han dado con tiempo, todavía tienen tiempo para llegar. Y creo que es una apuesta muy decidida el haber adelantado el Real Decreto Ley 23 frente a la Ley de Cambio Climático, porque podían haber esperado la tramitación de la Ley de Cambio Climático para tramitar. Con lo cual, yo creo que van a llegar. Yo, sinceramente, creo que van a llegar si la CNMC emite el informe rápidamente o con carácter de urgencia y, por supuesto, si se reúnen en agosto, como ha hecho en muchas otras ocasiones, y ya no quiero hablar de la labor que hizo en su día la extinta CNE, que nadie valoró adecuadamente, pero que trabajó hasta el último momento de su existencia, sacando todos los informes de la regulación que en su momento se dieron en el año 2013. Con lo cual, yo creo que este va a ser un verano similar a los que hay ahí, a los funcionarios que están ahí. Yo creo que recuerdan perfectamente esto y yo creo que van a llegar. Yo creo que van a llegar. Fenomenal. Vale, luego comenta Esther, aunque yo creo que lo has dicho en tu exposición, pero bueno, te lo lanzo otra vez porque hay varias preguntas sobre esto también, que le aplicará un proyecto en trámite de acceso que no tenga aceptabilidad resuelta
cuando se apruebe esta nueva normativa? Es decir, ¿la nueva legislación, esta nueva o la que está actualmente vigente? Pues esa es la pregunta que la verdad es que no quería que me hicieran porque no está resuelta. Curiosamente, la ley prevé el Real Decreto prevé un régimen transitorio para el IUN, ¿no? Para lo que se debe tramitar por parte del IUN, pero no prevé cómo deberán tramitarse. Entonces, yo creo que la pretensión es que se aplique lo nuevo, pero a la vez, bueno, lo nuevo introduce, en teoría, beneficios, para el solicitante, porque le introduce unos trámites, unos plazos que antes no tenía y yo creo que, en cierto modo, le da más garantías. Pero me parece que es una de las cuestiones que deberá introducir el Real Decreto, porque yo creo que va a ser de las cuestiones que se aleguen y que se clarifique. Yo creo que lo importante aquí es que se clarifique, pero, sinceramente, si tú ya tienes IVA y ya estás tramitando, tú ahora mismo sigues tramitando y no puedes estar pendiente, desde luego, de la regulación que se vaya a aprobar, con lo cual yo creo que la labor de los gestores de red, desde luego, resolver todas las solicitudes que tengan antes de la entrada en vigor de la normativa, precisamente para resolver estas situaciones que se quedan entre medias, ¿no? Y ya no quiero ni hablar de aquellas que se encuentran actualmente en conflicto de acceso y que se resuelvan los conflictos de acceso en el ínterin entre la aprobación de esta norma y no, porque, bueno, digamos que la razón por la que se encontraba en ese momento, en esa tramitación, no es la voluntad del propio interesado solicitante o de otros interesados que estén en ese nudo, ¿no? Con lo cual, yo espero que se introduzca también una mención a la tramitación. Sí que lo hacía la circular de la CNMC, sí que introducía esta mención y clarificaba a partir de qué momento, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante. Fenomenal. Vale, luego también hay dos preguntas sobre esto, más o menos parecidas, que es sobre en cuanto tanto al cumplimiento de los hitos que establece el Real Decreto Ley 2320 como parte de este nuevo o de esta propuesta de Real Decreto, que si viene referido a la instalación de generación o se refiere también, imagínate, a las líneas de evacuación o instalaciones de evacuación. En este caso, es decir, pues eso, por obtener la autorización administrativa en no sé cuánto plazo, etcétera, etcétera. Claro, vamos a ver, para mí van referidos a la instalación de generación, pero evidentemente lo que hace el Real Decreto es como abrir también la instalación de consumo también para las instalaciones de transporte y distribución. Entonces, yo creo que van referidos a la instalación de generación. Sí, yo creo que sí. Bueno, nos aclara aquí Juan Luis, dice que la pregunta que hemos lanzado antes sobre la posibilidad de depositar el aval en este momento, dice que en su experiencia, hoy por hoy, la Caja General de Depósitos está rechazando constituciones de nuevas garantías, según su experiencia, para que lo sepáis. Y luego, a ver, nos pregunta Manuel, dice, claro, el requisito lo que comentabas antes, ¿no? Que recae de alguna manera en el solicitante la obligación de solicitar la no ejecución de la garantía. Y comenta él, dice, implica transmitirle al administrado la carga de la prueba. ¿Cuál es tu opinión jurídica al respecto? Sí, vamos a ver. Lo primero, sinceramente, yo creo que hay la regulación ya de la Directiva de Servicios y de otra serie de normativa de la Ley Omnibus, estamos hablando ya de hace muchos años, ya introdujo una intención de simplificación administrativa, ¿no? Desde luego, ese Real Decreto en algunas cosas no establece esa simplificación. Lo veíamos antes también con la necesidad de justificar que se me dicte solicitar que se me dicte una resolución expresa de haber constituido adecuadamente la garantía, ¿no? Ahora, oiga, no, en el caso en que usted me ejecuta la garantía, si no le digo nada, me ejecuta la garantía. Hombre, si usted deberá, yo creo que la ejecución de una garantía debe ir previamente de la tramitación de un expediente. La ejecución automática de una garantía va a plantear muchos problemas y si de pronto te encuentras con que, digamos que te llega por el banco que han ejecutado la garantía, por la entidad de garantía, ¿no? Por el asegurador. Entonces, yo creo que te da con un acto expreso que debe emitirse por parte de la Administración, que no está contemplado y que, sin embargo, nos obliga, como bien comentaba Manuel, a que seamos nosotros quienes tengamos que pedir a la propia Administración que no me ejecute la garantía, dado que la vía fue desfavorable por causas que no han sido imputables a mí. A mí me parece que estamos hablando de cantidades, además, muy relevantes
y estamos hablando digamos, del incumplimiento de un requisito muy relevante. Entonces, yo espero que la propia combinación, como decíamos, de la circular y del Real Decreto, pues clarifiquen un poco las causas por las cuales se puede ejecutar una garantía. Uno, dos, que la tramitación requiere, que la ejecución requiere una previa tramitación y donde ya podré alegar y podré decir y demás. O sea, aquí, por ejemplo, hay un elemento que se ha dado bastante y que se ha alegado muchísimas, yo cuando estaba en Red Eléctrica lo viví, que era fuerza mayor, ¿no? Es que concurre fuerza mayor y vamos, claro, no te encuentras la fuerza mayor dentro de la regulación energética, ¿no? Desde el punto de vista de la ejecución de los avales. Pero, al fin y al cabo, es también de aplicación en el ámbito del derecho y lo hemos visto precisamente y desgraciadamente por la aplicación de las normas que se han derivado del COVID y de la declaración de estado de alarma, del Real Decreto 463 y demás, ¿no? Con lo cual, insisto, me parece que sí, se impone este trámite está, como indica Manuel, pero debería corregirse en ese sentido. Fenomenal. Vale, nos preguntan también, a ver, sobre la hibridación es que hay muchas preguntas, voy a hacerte una primera que precisamente comentamos el otro día. Dice que sobre la hibridación para las instalaciones de generación con permisos ya concedidos, ya existentes, se requiere que la potencia instalada en cada una de las tecnologías no pueda ser inferior al 40% de la capacidad de acceso. Pregunta Ana que cuál es el sentido de esta limitación y si no limita la entrada de módulos de generación de menor potencia en grandes instalaciones. Esto es algo que ya avanzo que, bueno, a nosotros como asociación APA no nos ha gustado, no lo entendemos, que exista esta limitación de que, imaginemos que tú tengas un punto de acceso de 100 megavatios y que te limiten a que por lo menos cada una de las dos instalaciones hibridadas tenga 40% o 40 megavatios, ¿no? ¿Tú le encuentras algún sentido a esta limitación, Ignacio? Yo a mí me parece... a ver, tengo dividido, ¿no? la idea. Primero, creo que puede ser un error de redacción. O sea, porque dice, en ningún caso la potencia instalada en cada una de las tecnologías que componen la hibridación podrá ser inferior al 40%. En ningún caso podrá ser inferior al 40% de la capacidad de acceso. Yo creo que a lo mejor lo que quería decir es, en ningún caso podrá ser superior al 40%. ¿No? Para evitar que se sobredimensione, ¿no? Porque vamos, y a lo mejor, y perdón si me equivoco en esto, porque además lo malo de esto es que queda grabado, pero a lo mejor es muy simple. Pero bueno, en caso en que fuera de la otra manera, lo que está tratando de decir es híbridas con instalaciones con mucha capacidad, ¿no? Y claro, bueno, pues de lo que yo voy aprendiendo de los ingenieros, ¿no?, del sector, es que bueno, todavía es una tecnología que tiene que, sobre todo a nivel de costes, pues se tiene que ir modulándose y está limitando la posibilidad de desarrollar poco a poco ese almacenamiento, ¿no? Entonces ojalá sea un error, ¿no? Vale, fenomenal. A ver, nos pregunta Fausto, en cuanto a la hibridación también, dice que cómo habrá que, por ejemplo, en cuanto a hibridación de nuevos proyectos, ¿vale? No sobre proyectos existentes, que cómo habrá que tramitar las dos instalaciones, por ejemplo, eólica y fotovoltaica, conjuntamente o por separado, digo, cara a la administración, comunidad autónoma o el órgano competente. O sea, que yo creo que esos módulos de generación, como les llama ahora, ¿no? Yo creo que esto en el ámbito de las definiciones, cuando dice módulos de generación, introduce lo dice, ¿no? Sí. Dice, el módulo de generación síncrono, modelo eléctrico, establece el código de red de conexión, de la analogía que se pruebe por el desarrollo y implementación del mismo. Vamos a ver, los módulos de generación están pendientes del desarrollo en virtud de la aplicación de normas comunitarias, ¿no? Yo creo que va a tener que tramitarse con carácter independiente, pero creo que va a tener que tramitarse con carácter independiente porque no van a estar preparados los procedimientos para su integración. Y claro, los trámites, pues desde muchos puntos de vista, como son medioambientales y demás, van a llevar a una complejidad tremenda si estoy hibridando una eólica y una fotovoltaica. Pero, desde luego, lo que dice es que la normativa que se apruebe, que tiene que haber una normativa de desarrollo e implementación del mismo, de los propios módulos de generación. Yo creo que aquí hay un hueco, una laguna en cuanto a cómo se va a considerar esto, ¿no?
Pero yo creo que, vamos, en mi opinión, pero es una opinión, digamos, ya no fundada en la propia redacción de la norma, porque no está, es simplemente que se podría tramitar independientemente, ¿no? Se debería tramitar independientemente, haciendo referencia a otra cosa, es el permiso de acceso y conexión, en el que tendré que identificar las tecnologías que tenga. Pero a partir del permiso, las autorizaciones administrativas posteriores, yo creo que deberán hacerse a partir de ahí. Fenomenal. Vale, comenta Alberto, dice que en relación, por ejemplo, bueno, estamos ya acabando, ¿vale? Voy a tratar de, Ignacio, porque de ti. Ya no sé cuántas llevo equivocadas ya, ¿eh? O sea Nada. Pues oye, yo comparto, por decir casi todo lo que has dicho, desde el punto de vista de ingeniero, no de abogado. Pero bueno, comenta Alberto que en caso de, imagínate, de repotenciación para parques, ¿vale? Con vida útil finalizada. Claro, en este caso pregunta él si se pierde el acceso y la conexión, que parece que no regula este aspecto, ¿verdad? Eso parece que lo tiene. No, pero aquí hay que tener, o sea, tenemos que separar el régimen retributivo específico o el adicional que corresponda del permiso de acceso y, digamos, de la autorización de la instalación. Una cosa es el régimen retributivo que yo tengo reconocido conforme al 413, al 661, al 463, al que sea, eso es una cosa. Y otra cuestión es los permisos y autorizaciones administrativas que yo tengo para mi instalación. Una instalación que se sale del régimen retributivo sigue siendo una instalación del sistema eléctrico y lo único que no recibe retribución. Y una vez que te sales de la aplicación de las normas que se fijan por 413 en la actualidad, pues directamente pues tú tienes tu instalación. Otra cosa es que ceses el vertido a red durante el plazo de 3 años, como dice el Real Decreto. En ese caso vas a perder tu acceso y conexión, pero tú puedes continuar con tu instalación. Claro, fenomenal. Oye, volvemos un momento a la pregunta que comentábamos antes sobre el interlocutor único de nudo, porque vuelven a existir algunos que nos acompañan, y hace, por ejemplo, un caso específico, ¿no? Es decir, imagínate, se hizo una solicitud al interlocutor único de nudo, ¿no? Que la tramitó y Red Eléctrica respondió, por ejemplo, indicando que el nudo estaba saturado y que no hay permiso de acceso. Todo esto antes de la entrada en vigor de esta nueva legislación, pero el solicitante no ha pedido, por ejemplo, la devolución del aval que depositó. ¿Se podría considerar en ese caso, luego cuando se publique esto, una instalación existente? No. O sea, si no, no tienes, una vez que te han denegado, en el momento que te han denegado, te han dicho que no hay capacidad, digamos que esa instalación ya se va porque tendría que modificar y entonces ya entraría como nueva instalación. Fenomenal. Pues ya te voy a preguntar ya las dos últimas, ¿vale? Una última yo creo interesante, ¿no? Que nos dice Luis, dice que cómo, claro, que también lo hemos comentado, ¿no? Que cómo prevalecerá la legalidad prevista en este Real Decreto futuro junto con la circular frente a, digamos, la legislación de las comunidades autónomas, ¿no? Y si pueden las comunidades autónomas transformar o modificar todos los procesos que define tanto el Ministerio como la CNMC. Ahí puede que nos encontremos un problema o no. Vamos a ver, sí, pero puede ser, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el ámbito de lo que es la regulación del sector eléctrico, la competencia es del Estado. En el ámbito de lo que es la tramitación de una autorización administrativa, puede confluir las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito procedimental. Pero en el ámbito de lo que va a afectar directamente al acceso y conexión y demás, la disposición final cuarta se refiere al título competencial y la atribuye a la competencia exclusiva del Estado en las bases del régimen minero energético, que es conforme a la que se fija. Entonces, el sistema eléctrico hay que pensar que es un sistema a nivel nacional, es un sistema que tiene que unificar esas normas. Ya se están dando algunas normas autonómicas en el ámbito de las garantías, curiosamente. Y es que algunas no han planteado, se han cuestionado los seguros de caución, lo cual no es conforme con la competencia exclusiva del Estado y que va a dar lugar, si camina en esa dirección, y que va en contra de la propia regulación del Estado, ¿no? Entonces, digamos que esas aventuras regulatorias pues tienen un recorrido cuando tienen esa base competencial, pero cuando no la tienen y en el ámbito estricto del sistema eléctrico no la tienen, pues no deberían. Fenomenal. Pues nada, Ignacio, ya ahora la última que nos la compartimos, ¿vale? Vale. Te preguntan, oye, disculpad porque hay como 7 u 8 preguntas sin responder, pero de verdad que ya
ya hemos agotado el plazo, hemos abusado mucho de Ignacio, él ya se ha ofrecido, ¿verdad? Sí. A que algunos, si queréis contactarle, os pasaremos sus datos de contacto, ¿vale? Y podréis hablar con él. Entonces, nos pregunta más de uno, ¿no? Si se esperan avalanchas en las solicitudes de acceso y conexión en cuanto entre en vigor este Real Decreto y circular de la CNMC, si no hemos tenido suficiente avalancha ya, porque andamos por 150.000 megavatios. ¿Cómo lo ves? Y yo creo que el primer día que se abra va a haber muchas solicitudes. ¿Verdad? Muchas. Sí. Yo creo que sí, porque, a ver, este sector es muy competitivo. Hay muchos desarrolladores con grandes conocimientos, se manejan perfectamente y saben y están estudiando y están trabajando en esta línea, están desistiendo de recursos, están planteando. Yo evidentemente yo no soy capaz de valorarlo, pero sí, hay mucha gente que va a estar preparada para el primer día y va a haber una liberación de nudos también, con lo cual, pues evidentemente hay potencia, va a haber potencia y bueno, lo importante es que luego se desarrollen los proyectos, pero yo creo que sí. Efectivamente, sí, veremos a ver, porque precisamente, Ignacio, lo que comentabas, está previsto que la circular de la CNMC modifique los criterios de capacidad de acceso, relajando, en este caso, la potencia de cortocircuito con el nuevo índice WSCR, con lo cual es probable que aflore capacidad. Veremos a ver si la limitación del 50% de la capacidad de transformación o capacidad de transporte de la línea también se relaja. Estamos en APA trabajando junto con Red Eléctrica, Comisión y demás, en un grupo de trabajo para ver todos estos aspectos, pero es probable que aflore capacidad, con lo cual, ¿verdad? En este sector tenemos experiencia de solicitudes a mansalva de lo que sea, da igual sea capacidad que proyectos, concursos, nudos y demás. O sea, coincido contigo que sí que es probable que veamos eso. Entonces, dime. Pues nada, ¿no? Yo agradecerte, espero haber acertado más que no haber acertado. Ser comprensivos con que evidentemente esto es aquí te pillo, ¿no? Y te mato y bueno, y luego yo pues, estoy encantado. Fenomenal, Ignacio. Yo transmitirte te vamos a dar un aplauso virtual porque han llegado muchas felicitaciones tanto por el chat y algunas en preguntas y respuestas. La enhorabuena por la claridad y todo lo que les has ayudado y nos has ayudado a todos a entender esto. Y por nuestra parte, pues bueno, Ignacio, de nuevo, muchísimas gracias. A todos los asistentes que quedáis, más de 200 y pico, pues deciros que seguiremos trabajando. En APA estamos, el formato webinar lo mantendremos probablemente a la vuelta de verano. Sí que sí, si Dios quiere, es el último antes de irnos de vacaciones. Volveremos con más webinars con temas que nos preocupan, como la incidencia de la entrada de renovables en los mercados, el tema de vertidos, apuntamientos, etcétera, etcétera, que ya estamos trabajando. Y también aprovecho para recordaros que en APA organizaremos, si Dios quiere, y Ignacio seguro que estará con nosotros en diciembre, el 4º Congreso de Renovables, y lo que decía, si Dios quiere lo haremos de forma presencial y nos podremos, no sé si darnos la mano, el codo, o al menos vernos las caras, si Dios quiere. ¿Verdad, Ignacio? Contamos contigo. Muchas gracias y nada, un placer y bueno, yo creo que va a ser un verano movido, así que la segunda quincena de agosto yo creo que vamos a trabajar un poco, ¿no? O sea que, fenomenal, Ignacio. Mil gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Adiós.